Al observar las estructuras del viejo mundo en la actualidad, hay una gran sensación de ausencia y alteración. Las estructuras han sido evidentemente alteradas y cambiadas drásticamente en los últimos 200 años aproximadamente. Y, al viajar por nuestro reino y estudiar estas estructuras, persiste una tremenda sensación de ausencia. Falta algo. El concepto de recolección etérea, a través de estas maravillosas antenas, no es suficiente. No es lo suficientemente concreto para completar el cuadro. En algún momento hubo algo más que hizo posible todo el entramado tecnológico. Esto, por supuesto, es el componente tecnológico clave de estas estructuras, el motor y los mecanismos centrales que las hicieron funcionar en primer lugar. Los motores no eran, por supuesto, tokamak. Un tokamak es un instrumento tosco y básico. Es un diseño del nuevo mundo. No pertenece al viejo mundo. No habría tenido cabida en sus estructuras. Su sofisticación y delicadeza no habrían dependido de tal fealdad, de tal primitivismo. Sin embargo, es innegable el paralelismo entre la forma octogonal fundamental del tokamak y el amor del viejo mundo por el octógono. Es muy probable que la formación octogonal sea un componente esencial a la hora de generar un vórtice toroidal. Vemos el octógono en todas partes en el mundo antiguo. La geometría octogonal sustenta muchas de las formaciones fundamentales de la estructura. Y las peculiares estructuras octogonales que hay por todas partes no son por error. Son lo que parecen, cáscaras vacías que alguna vez albergaron algo más. Esta sensación de vacío está en todas partes y sigue sin explicación. Muchas torres y cúpulas se elevan a cúpulas más pequeñas y huecas. ¿Por qué están huecas? ¿Por qué una civilización anterior perdería tanto tiempo y energía construyendo una estructura aparentemente superflua e inútil? Pero no lo hicieron, ¿verdad? Muchas de estas áreas vacías están siempre directamente debajo de las antenas. Y, aunque no todas estas estructuras vacías cruciales son octogonales, la mayoría lo son. Y siempre están situadas en zonas clave, como debajo de las antenas centrales, debajo de los resonadores abovedados. En el centro de patios cerrados y simétricos, o separadas y justo fuera de los generadores más grandes. Y, al reflexionar sobre una geometría tan perfectamente forjada, la ausencia es tangible. Antes había algún tipo de cilindro o aparato contenido en este espacio. Además, también encontramos varias reliquias históricas que se asemejan mucho al estilo estructural del viejo mundo. En estas reliquias, vemos que los cilindros vacíos, o vasijas, son una parte integral del objeto. Podrían ser objetos funcionales en miniatura que reflejan la forma de los espacios vacíos más grandes que vemos en las estructuras del mundo antiguo. Quizás una especie de microobjeto doméstico que permitía el acceso a la producción de energía de las redes eléctricas más amplias. Las propias estructuras más grandes contenían cilindros similares en su interior. En muchas fotografías antiguas, las cúpulas y los espacios octogonales ya están vacíos. Sin embargo, quedan algunas imágenes e ilustraciones que pueden ofrecer una pequeña idea de lo que había antes. En algunas, vemos un tipo de cilindro. Y, en otras, vemos algún tipo de orbe o contenedor. Debido a la falta de imágenes, es difícil presentar un hallazgo consistente. Y muchas cosas han sido alteradas. Y en formas que son casi imposibles de reconocer. Por ejemplo, esta es una ilustración de 1880 de la llamada finalización de la Catedral de Colonia. Se centra en la parte superior de una de estas agujas. Las tablas de madera aquí son andamios. Como se puede ver, la parte superior de estas agujas se abre, revelando una especie de cilindro. Esta es una maqueta de la zona de la aguja que vemos en la ilustración. Se colocó en el exterior de la catedral para que los turistas se hicieran una idea de lo grandes que son estas agujas, algo imposible para los ciudadanos del siglo XIX.
Los hombres de esta ilustración no están completando la aguja final de la catedral. Están eliminando lo que existía en el contenedor de su cúspide. Y esto nos lleva a preguntarnos cuántos otros aspectos y características de estas estructuras se abren de forma similar. ¿Y por qué se abren? ¿Qué contenían? Curiosamente, es lo esotérico y lo oculto lo que proporciona algunas pistas. La alquimia era una filosofía natural arcana, o una tradición protocientífica. Su objetivo central era la crisopea, o la transmutación de metales comunes en metales nobles. Desde sus inicios en la antigua cultura egipcia, griega, india y de Oriente Medio, el campo de la alquimia, se nos dice, estaba obsesionado con convertir los metales comunes en oro, y una obsesión maníaca por crear el elixir de la vida, para lograr la inmortalidad. Todos hemos oído hablar del medieval Nicolas Flamel y de la piedra filosofal. Es un campo de investigación impregnado de un rico tejido de ocultismo, misticismo de la cábala y magia. No fue hasta mediados del siglo XVIII cuando la alquimia se separó de su ocultismo y se transformó en el floreciente campo de la química. Sin embargo, hubo un pequeño resurgimiento del ocultismo durante el siglo XIX que continuó en el siglo XX. En 1922, un texto misterioso fue escrito por una figura igualmente misteriosa. El misterio de las catedrales, de Fulcanelli, un alquimista francés, según se nos dice. A día de hoy, la identidad de Fulcanelli sigue siendo objeto de debate, nadie sabe quién fue realmente. Y, como muchas figuras misteriosas de los libros de historia, su nombre parece ser un juego de palabras anagramático. Fulcan es una referencia a Vulcano, el dios romano del fuego. Y Eli, una referencia a él, la palabra cananea para Dios. Es, evidentemente, una obra de uno o varios masones. Pero, no obstante, su lectura alquímica de las maravillosas y magníficas estructuras que llamamos catedrales es potentemente original y ofrece muchas percepciones y medias verdades. Y es en la lectura que hace Fulcanelli de la estatua de Opferus, que fue sacada de la catedral de Notre Dame y destruida, donde empieza a ofrecer al lector algunas verdades. Según la leyenda, Opferus era un gigante fuerte, pero con una mente aburrida. Sus intenciones eran siempre buenas. Quería servir al rey más poderoso de la tierra. Fue enviado a la corte de un poderoso rey para servirle. Un día, el rey al oír a un cantante decir el nombre del diablo, se persignó con terror. ¿Por qué haces esa señal?, preguntó Opferus. Porque temo al diablo, respondió el rey. Si le temes, no eres tan poderoso como él, razonó Opferus. Quiero servir al diablo. Y así lo hizo y se enroló entre los siervos de Satanás. Un día, los siervos se encontraron con una cruz al lado del camino. Y el diablo les ordenó que se dieran la vuelta. ¿Por qué?, preguntó el curioso Opferus. Porque temo la imagen de Cristo, respondió el diablo. Si le temes, no eres tan poderoso como el punto. Razonó Opferus. Quiero entrar al servicio de Cristo, exclamó Opferus. Y pasó junto a la cruz y siguió su camino. En su camino, Opferus se encontró con un ermitaño. Le preguntó dónde podía encontrar a Cristo. En todas partes, respondió el ermitaño. El ermitaño conocía el tipo de gigante aburrido con el que se enfrentaba y sabía que no aceptaría la oración. Así que condujo a Opferus a un violento río y le dijo, los pobres que han cruzado esta agua se han ahogado. Quédate aquí y llévalos sobre tus fuertes hombros. Si haces esto, Cristo te reconocerá como su siervo. Y así lo hizo. Opferus pasó sus días y noches llevando a la gente al otro lado del río. Una noche, abrumado por el cansancio, Opferus recibió una llamada a su puerta. Era un niño que quería cruzar. Opferus lo cargó sobre sus hombros y comenzó a cruzar el río. Pero, al llegar a la mitad, el río se convirtió en un furioso torrente. La ola crecía y Opferus empezó a flaquear. Temiendo que el niño se cayera, Opferus arrancó un árbol para apoyarse en él. Pero el niño era cada vez más pesado. Opferus empezó a temer que el niño se ahogara. Levantó la cabeza y preguntó: «Niño, ¿por qué te haces tan pesado? Me parece que llevo el mundo». El niño respondió: «No solo llevas el mundo, sino que llevas al que hizo el mundo. Yo soy Cristo.
Como recompensa, te bautizo en el nombre del Padre, en mi propio nombre y en el nombre del Espíritu Santo. A partir de ahora, te llamarás Cristóbal. Cristóbal caminó por la tierra el resto de sus días para enseñar la palabra de Cristo. La narrativa que hemos recibido no es la verdad y no deberíamos aceptar ninguna narrativa, por muy oficial o certificada que sea, al menos que tenga sentido. Y no lo olvides, una vez abierto los ojos, no lo volverás a cerrar.